Ahora sí, muy buenas tardes, les habla Facundo Molina. Estamos dando inicio al webinar del día de hoy, el cual estaremos compartiendo con ustedes un montón de información correspondiente a el inicio de semana, lo que decíamos recién, y también lo que esperamos en la próxima semana. Ciertamente, lo que estaremos hablando en el día de hoy es de qué fue lo que sucedió en el inicio de mercados, qué es lo que nos espera en el calendario económico de mayor relevancia para esta semana, cómo también analizaremos en forma conjunta algunos de los escenarios posibles respecto, lógicamente, a los principales mercados. Nos referimos al mercado Forex, también a los índices bursátiles y no podemos dejar de lado también los commodities. Una semana que comienza con la principal noticia, ¿sí? Que es la reelección de Powell obviamente por Jerome, por el presidente de los Estados Unidos como una persona de referencia. Claramente Joe Biden ha reelegido a Powell para su segundo mandato al frente de la Reserva Federal, acorde a lo que se esperaba en el mercado. Esta fue sin lugar a duda la noticia de la jornada y entre los cambios que se produjeron, Lael Brainard, quien sonaba como posible sucesora, tenía probabilidades de sucederlo en este cargo, fue designada como vicepresidente de la entidad, sustituyendo a Richard Clarida, quien tenía mucho peso y sigue teniendo mucho peso dentro del Comité de la Reserva Federal. Esta noticia fue, por decir de alguna manera, pasada inadvertida por el mercado. Lógicamente que cuando sucede y tras el suceso, uno habla de que parte de esta noticia ya estaba descontada por el mercado y vimos cierres mixtos en los principales índices bursátiles americanos, cierres que lógicamente impactaron en forma positiva en el Dow Jones, que terminó salvando la jornada con un 0,05%. Sin embargo, no fue la misma suerte con el Standard & Poor's 500 ni el Nasdaq, este último que había iniciado con una muy fuerte tendencia alcista, muy veloz. Ya se visualizaban los 17.000 puntos como próximos objetivos. Sin embargo, hubo una fuerte corrección en el cierre. En dos velones de 4 horas hubo una fuerte caída y el cierre con el 1,26% que estaremos analizando dentro de un rato. Como decíamos recién, comienza una semana que, como sabemos, tiene la celebración de Acción de Gracias, por lo cual es una semana un poco más corta de lo habitual. Acá Germán me consulta y me pregunta si hay sonido. Entiendo que es solamente su problema. ¿Me pueden confirmar el resto de los asistentes, por favor? Muchas gracias. Creo que solamente Germán es el que está teniendo problemas de sonido. Por favor, me confirman si el resto me oye bien. Todo muy bien, me dice José. Muchas gracias. Bien, Germán también lo ha solucionado. Bueno, bienvenido Germán nuevamente, una persona que suele estar permanente, en presencia permanente, como quería decir. Muchas gracias, Antonio, también, siempre atento. Bueno, hablamos un poco de lo que sucedió a inicio de semana. Vemos la imagen principal de Jerome Powell. Hablábamos de su reelección, un segundo periodo, y quien el mercado también le daba probabilidades de sucederlo. Lael Brainard fue designada como sucesora, ¿sí? Así que lógicamente no se aleja a lo que esperaba el mercado, y también es obviamente que necesitamos que suceda la noticia. No hubo grandes cambios, hubo mercado con movimientos acorde a los esperados. Primer impacto positivo en los índices americanos, fuerte corrección, cerrando, como decíamos recién, tanto Nasdaq como el Standard & Poor's en números negativos. Sobre todo nos ocupa la fuerte caída que tuvo el Nasdaq y lo estaremos viendo dentro de un ratito. Aquellos que siguieron las redes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en sus redes confirmó que Estados Unidos necesita un liderazgo firme, independiente y eficaz de la Reserva Federal, avaló la decisión. Es por eso que argumentó la decisión de Powell como presidente de la Reserva Federal, y lógicamente también la de Lael Brainard, como decíamos recién. Dentro de los mercados, estuvimos observando una fuerte suba del dólar ante las principales monedas. Lo vamos a estar viendo un ratito.
también una importante corrección del oro, parte como fuerza del dólar, lógicamente, así lo explicaban varios de los analistas. Pero bueno, también no podemos dejar de lado esa mano derecha que vemos de Putin en la imagen. ¿Por qué? Porque hay algunos conflictos que se están sucediendo entre Rusia y Ucrania, se está elevando la tensión, son cosas que no son nuevas, vienen sucediendo hace rato, sin embargo los medios económicos no en todo momento lo están publicando. Lo cierto que se salió a la luz, o mejor dicho, salió en varios de los medios que hay movimientos de reagrupaciones de tropas de Rusia hacia Ucrania, por lo cual, lógicamente, en caso de que se eleve la tensión política y que se esté preparando un armamento, no va a ser una opción buena para los mercados en este cierre de año muy alcista, muy fuerte, que venimos observando con revalidación de subas y máximos históricos, y donde hace poquito veíamos alta posibilidad de que se desarrolle un recorrido navideño, y en el momento hablamos de cuáles podían ser las causas en el cual no se produzca o quizás se haya adelantado, que también estuvimos mencionando. Bueno, esta es una de las tantas causas que el mercado necesita para iniciar un proceso correctivo. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, esta noticia arranca en el día de hoy y posiblemente se extienda en las próximas jornadas, así que atentos cómo se desenvuelve este conflicto que está sucediendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Vamos al calendario económico, como solemos analizar en esta segunda parte de este webinario de inicio semanal, donde, como podemos ver, seguimos un 22 de noviembre sin datos de relevancia. Vamos a tener un festivo en Japón, por lo cual, lógicamente, se espera por ahí algún movimiento más volátil debido también al Labor Day, ¿no? A los días de gracias que se celebran en diferentes países en la presente semana. Así que una jornada relativamente tranquila en los mercados europeos, también como los mercados americanos, donde, como decíamos recién, la noticia fue el nombramiento de Jerome Powell con su segundo mandato a cargo de la Reserva Federal. Atentos a mañana, martes, porque los datos vendrán desde Europa, desde muy temprano, 3:30 am en horario Nueva York, horario Estados Unidos. Conoceremos el índice de PMI de manufactura del servicio de Alemania, un dato que se suele tener mayor impacto que el de la eurozona mismo, pero atentos a aquellos no solamente que operan el DAX, sino también a aquellos que operan el euro en el mercado Forex. Seguramente vean movimiento entre las 3:30 y 4, donde se publiquen, como decía, el índice de manufactura PMI tanto de Alemania como también de la eurozona. Un poco más tarde, 9:45, se publicará los datos en Estados Unidos y antes, previamente, 4:30 de Reino Unido. Pero ambos datos son considerados de impacto medio. Sin embargo, ante carencia de datos de alto impacto, son los que seguramente moverán la jornada tanto en los últimos momentos de la sesión, previo a la sesión americana desde Reino Unido y antes también de la apertura de Wall Street desde Estados Unidos. En el cierre de la jornada tendremos importantes datos de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque se conocerá la decisión de los tipos de interés, que atentos porque se espera una suba de 1/4 de punto desde 0,50 a 0,75, lo cual, en caso de publicarse, podríamos estar viendo un fuerte movimiento del dólar neozelandés ante el resto de las monedas. Atentos también a la conferencia de prensa de Polos a las 9 p.m., una hora más tarde, ya que suele brindar movimientos en los mercados, sobre todo, como decíamos recién, en el kiwi. Bien, excelente, muchas gracias. Bueno, hablando de datos de relevancia, sin lugar a duda, el miércoles será el día de mayor cantidad de datos, o por lo menos de más alto impacto, porque conoceremos de Estados Unidos el Producto Bruto Interno a las 8:30 en forma cuatrimestral, junto con otros datos como las peticiones de subsidio por desempleo y de órdenes durables. Todo esto se conocerá el día miércoles. Las peticiones de subsidio por desempleo se suele conocer los días jueves, pero ante el festivo del día viernes por Acción de Gracias lo estaremos conociendo un día previo. Esa misma jornada, el dato importante es el índice de inflación PCE, que es muy seguido de cerca por la Reserva Federal para tomar decisiones a futuro respecto a política monetaria.
sin lugar a dudas es un dato relevante en este momento, por lo que a las 10 a.m. sin lugar a dudas y luego del PBI tendremos también una cita de importancia. Siguiendo el orden cronológico, media hora más tarde, inventarios de petróleo también de Estados Unidos, y a las 2 p.m. las minutas de la Reserva Federal, por lo cual, sin lugar a duda, en una jornada más pequeña, más corta, sin el viernes por el festivo, el miércoles será el día a tener en cuenta desde el calendario económico. Siguiendo con la jornada y avanzando al día jueves 25 de noviembre, vamos a mencionar los discursos tanto de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo desde la Eurozona 8:30, como de Bailey, el gobernador de Banco de Inglaterra, a las 12 p.m., como los dos datos relevantes en esta jornada que, como decíamos hoy, va a ser un poco más pequeña de lo habitual, ya que no tendremos por el festivo de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Dudas, preguntas, comentarios antes de meternos directamente en el análisis de mercado. Aquí habla Germán y nos consulta respecto a Clárida, que también podía suceder. Bueno, finalmente no fue. Le tocó a Powell, como lo mencionábamos recién. El mercado un poco lo estaba descontando, hacíamos mención de esto. Y también esto revalida, sí, ciertamente, lo que la administración Biden, si en general quiere, es darle credibilidad al mercado en un contexto, lógicamente, que está esperando un posible impacto del retiro de estímulos económicos que empezó en este mes de noviembre. Poco a poco, sin embargo, no está teniendo el impacto esperado en los mercados, por lo menos así estimaban varios analistas de correcciones. Antonio me va consultando sobre la corrección que inició en el Nasdaq. Bueno, nos vamos a meter un poco en el mercado y vamos a analizar un poco los diferentes movimientos, ¿sí? Como solemos hacer en la tercera parte. Bueno, como decíamos, vamos a tener una semana importante, una semana de movimientos, y esto, sin lugar a duda, va a afectar a gran cantidad de los activos. Vamos a meternos en un nuevo gráfico. ¿Por qué? Porque quiero analicemos si un posible movimiento, a ver si me permite directamente. A ver, los tengo todos configurados. Bien, perfecto, acá lo tenemos. Vamos a hablar un poco del dólar americano versus el dólar canadiense, porque acorde a lo que veníamos mencionando semanas previas, fíjense cómo se mantiene este patrón lateral. Nos regaló finalmente la confirmación del doble techo y una recuperación del dólar canadiense que se mantiene en el inicio de esta semana. En realidad es una recuperación del par como consecuencia de la fortaleza del dólar americano. El dólar americano se sigue manteniendo firme, sin lugar a dudas, la confirmación de Powell en su cargo, otro nuevo periodo, ayuda al dólar americano y le brinda confianza a los mercados, por lo cual, lógicamente, deberíamos esperar una continuación. Como apreciamos, varias jornadas diarias en tendencia alcista, un doble techo que detuvo la corrección y desde los niveles actuales, cercanos a 1.2705, vamos a fijar 27.55-60 como próxima zona de detención y posteriormente 28.30. Por último, la zona de 28.90-1.29 será la última resistencia donde se puesta esta directriz a modo de un movimiento de posible cuña en realidad esto viene de un movimiento previo bajista. Estamos observando una corrección en forma lateral todavía sin definirse, pero como pueden apreciar, y con los estocásticos rápidos en gráficos diarios, confirmando la dirección tendencial, mantenemos un movimiento alcista en el dólar americano versus dólar canadiense. Claramente la pulseada la está ganando la divisa americana y en estos momentos cotizando los máximos de la jornada y superando los máximos de la semana previa, entendemos una extensión del movimiento para las próximas sesiones, para los próximos días. Hablando del dólar americano versus el dólar canadiense, nos vamos a meter un poquito en la libra-yen. Una libra-yen que, como decíamos, corrigió, lateralizó, marcamos en 148.70 una fuerte zona de soporte. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intentos fallidos como decíamos, de querer quebrar esta fuerte zona de soporte, esta fuerte zona de equilibrio. Sin embargo,
mantuvo fortaleza en los mínimos ascendentes, se fortaleció la libra, se debilitó el yen, quebró los mínimos ascendentes y nos marcó una continuación del movimiento, acercándose a una nueva zona en 158.37, desde donde recupera posiciones la divisa nipona o se debilita la moneda británica. Aquellos que observan los patrones chartistas, fíjense cómo se produjeron varios intentos, primero una suerte de doble techo con cierta inclinación que nos marcó un movimiento correctivo. Si este nos indicó el primer argumento de corrección, se dio el objetivo y eso nos brindó un movimiento mayor de un primer intento y luego tuvimos un segundo y hasta un tercer intento de querer continuar, no pudo y nuevamente nos regaló un movimiento en sentido bajista similar a la altura que tenía este patrón, ¿no? Entonces, como los intentos fallidos nos marcan claramente movimientos en sentido contrario cuando no pueden avanzar. Pero ahora bien, esto ya es parte del pasado y nos encontramos en un escenario diferente. Fíjense cómo luego de una fuerte caída empieza con un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. En este caso podríamos estar observando también un patrón de cambio direccional, ¿cómo se llama? Que nosotros denominamos hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden que cuando hablamos de este tipo de configuraciones en los mercados, no hablan de exactitud, ¿sí? Pero fíjense que hubo un primer intento, después tuvo un segundo intento con un movimiento mayor al anterior y el tercer intento es como que se queda sin nafta y en caso de superar la zona de cuello nos regalaría una recuperación, lo cual está acorde a nuestros estudios respecto a el posible comportamiento de la libra esterlina para esta semana. Ciertamente nos ponemos alcistas en la libra esterlina frente al yen y en caso de quiebre de 155, 40, 45, el objetivo del movimiento estaría cerca de 156, 15, unos 150 pips hasta esa zona de objetivo de un hombro, cabeza, hombro invertido. Así que atentos al movimiento de esta semana, mientras se mantenga por encima de 152.50, nuestro pronóstico es alcista para la libra esterlina frente al yen. No podemos dejar de lado tampoco lo que vino pasando con el oro. ¿Por qué? Porque pocos esperaban una fuerte caída, o por lo menos tan veloz el inicio de semana, y ciertamente fue muy fuerte. Fíjense que comenzó la semana cotizando en 1850 y cayó unos $50. Difícil encontrar $50 de caída en una jornada, diría en los últimos 3, 4, 5 meses. Un movimiento muy fuerte que tuvo luego una corrección realmente importante, pero nosotros cuando vemos el mercado y lo analizamos, créanme que es importante ver las señales del mercado independientemente de lo que nos manifieste las noticias o los panoramas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el oro caiga así en este contexto de incertidumbre, donde recién hablábamos de una posible guerra? Bueno, los argumentos están hace rato, sin embargo, muchas veces no tienen una acción causa-efecto inmediata como nosotros observamos. El oro claramente nos venía manifestando un agotamiento. Fíjense que tuvo un primer intento, luego tuvo un segundo intento, luego tuvo un nuevo intento, un tercer intento alcista y luego tuvo un cuarto intento. O sea, tiene varios intentos fallidos de continuación, no pudo avanzar y nos regaló un fuerte movimiento correctivo. Entonces, esto es la aplicación clara y sencilla de la psicología de masas. Varios intentos fallidos de continuar, una zona que se convierte de resistencia a muralla entre 1870 y 1880 y nos quiebra la zona donde tenía los rebotes. Claramente se produce el movimiento en sentido contrario y aparte del libro, fíjense que hace el primer movimiento a la baja, luego nos regala el movimiento correctivo, como nosotros llamamos pullback, y luego con velocidad viene el movimiento de confirmación que llega muy cerca a los $1.800 la onza. ¿Cuál es nuestro escenario del oro para las próximas jornadas? Nuestro escenario es claramente al alza, ¿sí? O sea, el oro necesitaba una corrección, les diría casi inminente. Sin embargo, la tendencia a mayor plazo es alcista. Antes de subir debería agotar el movimiento correctivo, por lo cual
podría ir a buscar nuevamente la zona de 1800 hasta la zona de 1786, 1790. Bueno, justo acá tenemos algunas órdenes puestas en nuestra cuenta demo a partir del sistema de señales que estamos brindando para todos aquellos usuarios de XM, así que aquellos interesados que no han recibido información, les recuerdo que nos pueden inscribir a info@morefx, o también aquellos que tengan cuenta con nuestro broker, también estamos extendiendo el servicio de señales sin cargo hasta fin de mes. Así que, como decíamos recién, el oro lo vemos alcista en el plazo, sin embargo, podría ser un nuevo intento superando 1800 y llegando hasta 1790 y hasta 1787. Desde allí debería recuperar posiciones, quizás lo haga sobre el miércoles o jueves, y deberíamos ver un oro nuevamente cotizando por encima de 1830, 1835. Luego de una caída tan brusca, el mercado mantiene un principio de alternancia, por lo cual deberíamos ver un movimiento correctivo en escalones, al alza, un movimiento alcista en escalones, como decíamos recién. Aparecen algunas preguntas, se suma Grisi, bienvenida. Me gustaría saber cómo será la tendencia en la libra dólar para esta semana y por qué no. Sí, hablamos de la libra yen, recién hablamos del dólar canadiense versus el dólar americano. ¿Por qué no también hablar un poquito de la libra esterlina? Un par que nosotros analizamos mucho, es uno de los majors, uno de los pares de mayor volumen del mercado, y fíjense lo que vino sucediendo, ¿no? Varios intentos fallidos en las semanas previas, mostró un movimiento bajista, una recuperación en este momento de la libra, en este caso está acercándose para nosotros a una zona clave, entre 1.3330 y 1.3350, para nosotros es un nivel clave, una fuerte barrera que nos puede definir el siguiente comportamiento semanal. ¿Qué significa esto? Que entendemos que por debajo de 1.30, ¿sí? Podríamos ver una nueva caída con niveles cercanos a 1.3290, un poco más abajo 1.3150, perdón, les decía, primero tenemos la zona de 1.3290, un poco más abajo la zona de 1.3220 y hasta 1.3160, 1.3150 podría caer en caso de que sea vulnerada la zona entre 1.3330 y 50. Vuelvo a lo mismo, 1.3350 es una muy fuerte zona de congestión, en este momento fuerte soporte, podría ser un doble intento fallido, un doble suelo y una recuperación de la libra, lo cual coincide con el panorama de la libra yen. En caso de no poder vulnerar la zona entre 1.3330 y 3350, podríamos ver una recuperación de la libra y en ese caso atentos con 1.3450 y posteriormente 1.3520 como siguientes objetivos alcistas, que en caso de quebrarse estaría confirmando un posible doble suelo, y ese doble suelo, que tiene altas probabilidades, nos indicaría un movimiento correctivo, en este caso desde 1.3530, ¿sí? Con aproximadamente unos 150 pips, estaríamos hablando hasta 1.3680, 1.3690 la libra esterlina, que puede darse entre jueves, viernes o el inicio de la semana siguiente. No sé si puede contestar, dice, tus inquietudes, así nos metemos un poco con lo que viene sucediendo con los índices e ir cerrando y concluyendo la jornada del día de hoy. Fíjense lo que pasó en el Nasdaq, el cual arrancó una jornada altamente alcista, nos marcó un máximo no visto desde, por decirlo de una manera, nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense cómo al inicio de esta semana revalidó máximos históricos. Y cuando revalida máximos históricos implica que mantiene abierta la puerta alcista. Nosotros cuando lo vimos superando los 16.750 dijimos, wow, qué cerquita que está de los 17.000 puntos. Generalmente los números enteros son zonas buscadas por el mercado y todavía no descartamos que visite los 17.000 puntos de acá a fin de año. Pero aquellos que seguimos los patrones chartistas, lo que apreciamos en el día de hoy es un muy fuerte rechazo de los máximos, rompiendo la zona de apertura y cerrando cerca de mínimos. Una vela negra que se la conoce como una suerte de martillo invertido, ¿sí? Tiene diferentes nombres, lo cierto que es un fuerte cuerpo negro que se aleja de los máximos y además es un engulfing porque engloba la vela anterior y casi engloba la segunda vela. Claramente es una vela de rechazo tendencial alcista y de posible inicio de movimiento correctivo. Por el otro lado, el Nasdaq se está encontrando con una fuerte zona de
máximos anteriores en este momento cercana a los 16.400 puntos. Y si uno utiliza herramientas que nos ayudan a localizar los posibles movimientos correctivos, como por ejemplo Fibonacci, el último movimiento alcista estuvo muy cerca del 50%, pero quebró claramente el 38.2, por lo cual nosotros vamos a marcar, en caso de que se quiebre los 16.400 como siguientes zonas a la baja, 16.315 y un poco más bajo en 16.220, el 61.8 de Fibonacci. ¿Y por qué estas zonas? Porque podemos ver una fuerte corrección bajista y que cuando los mercados se ponen en tendencia bajista, los índices muestran caídas muy veloces, así que no se asombren con una fuerte caída en las próximas jornadas en caso de quebrar los mínimos alcanzados en el día de hoy. Así que atentos a 16.330 y un poco más abajo 16.200. En caso de quiebre de este último ratio, la zona de los 16.000 puntos básicos es el nivel a tener en cuenta, donde ya tendríamos en este caso un segundo intento de continuación alcista fallido, por lo cual empieza a incrementar la formación de un posible patrón de cambio de tendencia. Si recién veían en gráficos mayores, pueden apreciar lo que tenemos marcado hace rato, una clara cuña alcista. Esta cuña alcista, en caso de ser vencida, que se quiebran los mínimos ascendentes, nos debería regalar una fuerte caída, en este caso del Nasdaq. Para esto deberíamos ver un quiebre cercano de los 15.300, 15.400 puntos básicos, muy lejanos de la zona actual, pero cuando el mercado se pone en sentido bajistas, atentos porque las caídas suelen ser más que veloces y se podría esperar una fuerte corrección con alguna de los pabilos de vela, por decir de alguna manera, que están ahí a punto de ser encendidos porque hay causantes a nivel mundial que pueden detonar un fuerte movimiento correctivo en los índices bursátiles. Dudas, preguntas, comentarios, varias personas que se fueron sumando en el último tiempo, espero hayan podido prestar atención. Si no, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube, MoreFX, creador de traders, pueden ver este video que lo estaremos subiendo dentro de un rato. Si no, también lo van a poder ver también en nuestra página morefx.com, como también encontrar un montón de información en academia y donde subimos videos, webinarios que les será de utilidad para el estudio en su trading. Aquellos que siguen redes, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y también nos pueden contactar en Skype, donde estamos permanentemente dialogando con alumnos, colegas, y donde brindamos el servicio para las señales que, como les decía hace un rato, estamos dando sin cargo a aquellos que quieran seguirlas de acá a fin de mes. Contáctenos al info@morefx.com para recibir más información. Muy fuerte abrazo a todos ustedes, muy buena semana y muchísimas gracias por llegar hasta este momento del webinar. Hasta la próxima.